Bueno, buenas tardes. Nuevamente muchas gracias por la participación en este congreso y en esta mesa redonda. Bueno, mi tema es el rol de la alimentación en la protección de la salud a largo plazo. En primer lugar, quería hacer como una reflexión sobre los avances en la atención de la nutrición pediátrica a través de los años, más particularmente de recordar que hasta hace 100 años la patología nutricional prevalente se centraba en trastornos nutritivos de lactantes, productos de cuadros gastrointestinales, de diarreas, cuadros agudos, que motivaban, hacían que el chico fuera un desnutrido, y así teníamos los desnutridos, los cuayorcos, los marasmáticos, que aún siguen existiendo, pero que en ese momento era como la patología de más atención por lo que la prevalencia que presentaba en muchos países, aún en los países desarrollados. Con el avance de los conocimientos, por lo menos en los países ya desarrollados, disminuyó en forma muy importante la prevalencia de estos cuadros, que siguen existiendo en muchos lugares del mundo, pero esto permitió que los pediatras se dedicaran preferentemente a analizar el patrón de crecimiento y desarrollo de los chicos y analizar cuál era su relación con la nutrición. Entonces se desarrollaron curvas de peso y talla que se empezaron a utilizar junto con otros indicadores como perímetro cefálico, relación peso-talla, índice de masa corporal, como indicadores del estado nutricional. Así llegamos al momento actual en que el avance de los conocimientos en las ciencias biológicas, conductuales y sociales han permitido expandir nuestros conocimientos y acerca de cómo las influencias tempranas en las primeras etapas de la vida, aún en la vida fetal, cómo influencian en el futuro, en la salud futura de los individuos. O sea, siempre basados en la predisposición genética, o sea, en el bagaje genético que tiene el individuo y cómo los factores del medio ambiente, en este caso la nutrición, pueden afectarlo. Entonces, lo que sabemos actualmente es que podemos detectar en forma precoz, aún en la infancia, enfermedades que se van a manifestar clínicamente mucho más adelante en la vida del individuo y que no tiene nada que ver con el transcurso de los años ni con el transcurso del tiempo, y que se puede detectar ya en la infancia factores de riesgo relacionados con este tipo de enfermedades. Entonces son grupos de enfermedades degenerativas que se expresan en la adultez con parámetros antropométricos, con niveles elevados, por ejemplo, de todo el perfil lipídico en el caso de aterosclerosis, que son motivados en general por errores dietéticos en individuos predispuestos ya en la temprana infancia. Además se ha demostrado que existe un fenómeno que se llama alineamiento, persistencia o tracking, que dice que determinadas situaciones, tanto bioquímicas como biológicas y fisiológicas, tienden a mantenerse a lo largo de la vida cuando no se hace una intervención. Ese es el fenómeno de tracking. Y entonces tenemos que hay un acúmulo importante de evidencias que demuestran que estas enfermedades tienen manifestaciones en la primera etapa de la vida, y los pediatras tenemos que estar entrenados para poder detectar a esos sujetos en riesgo de padecer este tipo de enfermedades para la aplicación de medidas preventivas. Esto constituye un desafío para la salud pública y hay estudios epidemiológicos, ecológicos y experimentales que fortalecen esta hipótesis. Estas son las enfermedades relacionadas con hábitos alimentarios, que son expresiones clínicas que están condicionadas no solamente por el bagaje genético, sino por los factores ambientales. Aterosclerosis, osteoporosis, hipertensión arterial, caries dentales, diabetes 2, cánceres digestivos y enfermedades hepatobiliares. Entonces, ¿qué mecanismos fisiopatológicos están involucrados? Bueno, y acá quiero mencionarles que ya hace
en los años 80, Lucas y colaboradores hablaron de programming. Y eso significa cómo, es el concepto de cómo insultos o agresiones que se presentan en periodos críticos o sensibles de la vida temprana pueden tener consecuencia en la vida a largo plazo. O sea, empieza la vida fetal y en etapas que son en los primeros años de vida. O sea, en un primer momento se hablaba de la etapa fetal como periodo crítico de crecimiento y después con los años se ha dado mucha importancia a los 2 primeros años de vida, como también como son etapas de máximo crecimiento, porque son estas etapas donde más crece el individuo que en relación a lo que va a crecer a lo largo de su vida. Entonces se han llamado periodos críticos de crecimiento. Y acá no tengo diapositivas, pero quería recordarles lo que se ha dado a llamar, y ustedes habrán escuchado muchas charlas, mucha información sobre esto, que son los 1000 días o los primeros 1000 días. Estos primeros 1000 días se refieren no solamente al embarazo y a los primeros 2 años de vida, sino también casi a la etapa, se menciona hasta la etapa previa al embarazo, cómo la salud de la madre antes del embarazo también puede estar influenciando enfermedades a futuro. O sea, tiene que ver el estado nutricional de la mamá, ya previo al embarazo, y lo que ocurre durante el embarazo y lo que ocurre durante los 2 primeros años de vida. Esto ya se hablaba en los años 80, cuando el doctor Barker hablaba del origen fetal de las enfermedades del adulto. Entonces lo que decía él que la historia metabólica del individuo se escribe en el útero. O sea, todos aquellos estímulos positivos o negativos que reciba el chico intraútero va a determinar cómo va a ser en el futuro. Entonces así habló como chicos que están expuestos a noxas que hacen que tengan un retardo de crecimiento intrauterino, desarrollan mecanismos adaptativos para poder enfrentar eso y poder seguir creciendo. Con lo cual hace una serie de cambios metabólicos que lo que hacen es preservar órganos nobles como el cerebro, por ejemplo, o los órganos de reproducción, y sin embargo, perjudican a otros órganos. Particularmente, uno de los mecanismos involucrados en esta situación es la resistencia a la insulina. O sea, los chicos desarrollan resistencia a la insulina para preservar órganos nobles. Esta resistencia a la insulina, que en la vida intrauterina al individuo le sirve para enfrentar y para sobrevivir, una vez que nacen, puede jugarle jugar en contra, digamos. O sea que cuando se enfrenta a una situación mucho más favorable ya en la vida, esto puede hacer que desarrolle enfermedades metabólicas relacionadas justamente con la resistencia a la insulina. Y esas enfermedades metabólicas muchas veces no se manifiestan en la primera infancia, ni siquiera en la adolescencia, sino que se manifiestan en la adultez. O sea, uno podría pensar, porque cómo esta forma de preservar se relaciona después con enfermedades, con eventos cardiovasculares del adulto, ¿por qué el organismo se preocupa tanto por preservar la vida intrauterina y después pasa esto en el adulto? Bueno, se habla de que en realidad se nos preserva para seguir con la especie, digamos, y una vez que pasa la vida madura, la vida de procreación, uno se enfrenta con todos los problemas metabólicos en la adultez. Entonces, también se habla de cómo, de lo que es el catch-up, o sea, cómo un chico con retardo de crecimiento intrauterino, cómo recupera peso. Es importante que lo haga en qué forma lo tiene que hacer. Todos nosotros antes estábamos muy preocupados por el catch-up del chico, o sea, quisiera catch-up, pero ahora se ve que eso puede ser un factor nocivo para la salud cardiovascular futura. Entonces se habla de que el aumento de peso del chico con retardo de crecimiento intrauterino tiene que ser paulatino.
Pero tampoco esto en los últimos años se está revisando, porque no es lo mismo que sea un chico con retardo de crecimiento, o sea, un bajo peso de nacimiento con una talla normal, o un bajo peso de nacimiento acortado. Entonces, hay diferentes aspectos que se siguen discutiendo. Después de eso, después del nacimiento, después de esto, lo que más se promueve, bueno, ahora voy a hablar de la lactancia materna, y lo que se ve que a lo largo de esos 2 años, como sigue siendo de máximo crecimiento, sigue siendo una etapa muy vulnerable. Entonces acá nos preguntábamos cómo podía ser que ocurriera esto, y lo que se habla es de programming, y es lo que les contaba, que se producen cambios en el organismo, y el mecanismo fisiopatológico se relaciona con la epigenética. O sea, no es que cambian los genes, sino que cambian el modo de expresarse esos genes. O sea, hay diferentes mecanismos que se desarrollan. Por ejemplo, bueno, la metilación del ADN. Ustedes saben que el ADN se tiene que expresar, pero cuando está metilado no se expresa en forma adecuada. Entonces lo que se habla es que estos cambios epigenéticos hacen que se expresen diferentes proteínas en mayor o menor medida, como para seguir preservando esto que les contaba, que es la salud fetal. Lo más importante es que estos cambios epigenéticos tienen la capacidad esa respuesta del gen tiene la capacidad de transmitirse hacia las generaciones siguientes. O sea, puede ser transgeneracional. O sea, no es que seamos mutantes, sino que lo que cambia es la forma de expresarse estos genes. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Tenemos que estar atentos porque sabemos que las intervenciones tempranas en esta etapa de la vida tiene el potencial de aminorar esos procesos epigenéticos y aumenta la capacidad de recuperación de los problemas que se han instalado. Entonces, ¿cuándo empezamos a actuar? Bueno, empezamos a actuar desde la lactancia materna, promovemos la lactancia materna. Esto vale, perdonen que quise recordarle los 2000 días para poner que no tenía material justamente acá, pero la lactancia materna se recomienda desde el primer momento en todos los niños y es una forma de protegerlo, no solamente de estas cosas de prevención de obesidad y enfermedades cardiovasculares, sino también de preservarlo desde todo punto de vista del aspecto inmunológico, del aspecto, y del aspecto conductual, o sea, del aspecto afectivo de la unión con la mamá. La OMS recomienda que la lactancia se inicie en la primera hora de vida, que el lactante solo reciba leche materna sin ningún otro alimento, ni bebida, ni siquiera agua, que se haga libre demanda, que cada vez que demanda el chico, aún de día, o sea, tanto de día como de noche, y bueno, también recomienda que no se utilicen biberones, tetinas ni chupetes. Con respecto a la alimentación que sigue a la lactancia, que es la alimentación complementaria, se sabe que el pecho materno es suficiente en nutrientes y energías hasta los 6 meses, pero que a partir de ahí necesita de nutrientes que no son aportados en forma adecuada por la leche materna. Entonces lo que se recomienda es que los lactantes empiecen a recibir alimentos complementarios a los 6 meses, primero 2 o 3 veces por día, entre los 6 y los 8 meses, y después entre los 9 y 11 meses, 1 o 2 veces por día, 3 veces, o sea, ir aumentando en forma paulatina para llegar hasta 4 veces por día al año de edad. Esa alimentación complementaria tiene que ser oportuna porque nos tiene que proporcionar para este chico la energía, proteínas y micronutrientes suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales de un niño en crecimiento. Se debe preparar en forma inocua, en forma higiénica y se debe dar la forma, la textura adecuada. O sea, y atendiendo también la forma de administrar la alimentación complementaria es atendiendo las necesidades del chico y sabiendo que el chico tiene la capacidad de autosatisfacción. O sea, si se satisface, deja de comer y respetar esos tiempos como prevención de la obesidad, por ejemplo.
Entonces, lo que uno se pregunta es, cada vez estamos por ahí viendo que la obesidad infantil empieza a edades más tempranas, y uno lo que se pregunta siempre es si es oportuno o no hacer alguna intervención, porque es un organismo en crecimiento, si es seguro intervenir, si produce beneficios a lo largo de la vida, y si los puntos anteriores son, realmente uno contesta que sí, sí es mejor intervenir en esta etapa que en otros periodos de la vida. Y realmente la intervención en esta etapa se podía considerar que es como la mejor oportunidad de prevenir los problemas, en este caso fundamentalmente la obesidad, porque tenemos un niño que todavía no ha adquirido hábitos, entonces es el momento más oportuno de empezar, y se habla también de que este momento es como la prevención primordial, o sea, es la prevención antes de que comience, antes de que aparezca el factor de riesgo que es el sobrepeso y la obesidad. Bueno, ¿por qué mecanismos protege? Bueno, están relacionados con la composición nutricional única de la leche materna, y lo que se ve es que la lactancia materna produce un patrón característico de crecimiento que es más lento en niños amamantados en relación con los niños que reciben fórmula. Lo que hablábamos de la alimentación complementaria, que hay que tener en cuenta cuál es el consumo de los chicos a esta edad, que tienen que recibir el 35% de su aporte calórico, tiene que ser como grasas, 17% como proteínas y el resto como hidratos de carbono. Con respecto a la energía, uno sabe que la energía con lactancia materna exclusiva nos da de 80 a 90 kilocalorías por día, y esto es lo que hay que tener en cuenta cuando uno va a indicar la alimentación complementaria, y además tener en cuenta, por ejemplo, que la capacidad gástrica es de 30 gramos por kilo de comida, para saber cómo indicar, porque a veces las madres siempre les parecen que las porciones que comen los chicos son pequeñas, ¿sí? Bueno, ¿cómo calculamos? Bueno, sabemos que el chico tiene los requerimientos, lo que postula la OMS es seguir con la lactancia materna hasta el año, hasta los 2 años, y que sea exclusivamente leche materna de que recibe el niño, ¿no? Entonces sabemos que los requerimientos de energía según la edad del chico menos la cantidad de energía que recibe de la mamá es la cantidad de energía que yo le tengo que dar en nutrientes. Entonces acá, entre los 6 y 8 meses, vemos que lo que le tengo que aportar por el alimento complementario son 202 calorías. Entre los 9 y 11 meses 307 y entre los 12 y 23 meses 548 calorías. O sea, aproximadamente, para tener en cuenta y para poder contener a las madres cuando nos dice que come poco, realmente valorar qué tan poco es lo que está comiendo. Bueno, entonces, además de este primer año, de estos 1000 días que les conté, hay otros periodos críticos y que también los niños son vulnerables. Hay otros periodos de riesgo metabólico. Son estadios de desarrollo en el cual los cambios fisiológicos incrementan el riesgo de obesidad. Uno es el periodo fetal, que ya les comenté. El otro periodo es entre los 4 y 6 años. Son periodos que la doctora Roland Callera denomina rebotes adipositarios. O sea, es muy frecuente cuando tenemos un chico, a ustedes les habrá pasado, que cuando tenemos un chico que consulta por sobrepeso, o que nosotros valoramos que tiene sobrepeso, que nos cuenten que empezó a aumentar de peso cuando empezó la escuela primaria a los 6 años, y que las madres relacionan con situaciones de estrés de esa edad. En realidad esa edad es una edad vulnerable, porque es una edad que hay un rebote adipositario, porque se preparan para la pubertad, o sea, acumulan energía para la pubertad. Si en ese momento hay una inadecuada ingesta calórica, vamos a tener un chico que está muy vulnerable
para aumentar de peso y va a tener un sobrepeso, y por eso es muy frecuente que nos refieran que la obesidad empezó a los 6, 7 años. El otro periodo vulnerable es la adolescencia. Esto es un panorama general y no quiero también dejar de decir que en estos, cuando hablamos de la alimentación de primer año de vida, yo me hice especial referencia a todo lo metabólico de la obesidad, porque es el tema que más nos preocupa, pero no tenemos que dejar de recordar que también en esta etapa hay que hacer la prevención de enfermedad celíaca, ver en qué momento se incorpora el gluten, que no sea en forma temprano, por los riesgos. Obviamente que, como dijimos, son individuos genéticamente predispuestos. Lo mismo ocurre con aquellos pacientes que tienen antecedentes de alergia, ver los alergenos en qué periodo se lo vamos a incorporar, y cuanto más tarde se incorporen cuando tienen antecedentes de alergia, lo vamos a proteger mucho mejor. Como se pide cuáles son los alimentos, la alimentación, bueno, para prevenir, estamos hablando de prevenir la arteriosclerosis, serían estas cosas que sabemos, que tenemos que aportar un aporte calórico suficiente para mantener el crecimiento y desarrollo adecuado. Las grasas totales tienen que ser 30 a 35%, y ver qué calidad de grasas le damos, limitar la ingesta de grasas saturados, perdón, eso no es 35%, está mal. Ácidos grasas trans, menor al 1%, aporte de ácidos grasos poliinsaturados, que hoy hablábamos del omega 3, 10% del aporte calórico total, colesterol menos de 200 miligramos por día, y recomendar el consumo de alimentos ricos en antioxidantes y fibra. También, como una forma de prevención primordial, digamos, lo que se recomienda es que en todos los niños mayores de 2 años los lácteos sean parcialmente descremados, como prevención. Ya terminé. Otras medidas que pueden afectar y que hay que prevenir, no solamente son las medidas nutricionales, sino son medidas de estilo de vida, y por otro lado es muy importante el control periódico del peso para poder tomar intervenciones precoces en caso de obesidad. Entonces, los avances en el conocimiento, me refiero a la importancia de los conocimientos sobre el origen fetal de muchas enfermedades del adulto, nos han brindado herramientas a los pediatras para poder realizar intervenciones tempranas. Entonces, estamos obligados a identificar en forma temprana los problemas del desarrollo para poder desarrollar justamente intervenciones adecuadas para reducir el riesgo. Bueno, nada más, gracias.